Buenos días, mi nombre es José María Iriz Suárez y soy diplomado en Magisterio, licenciado en Psicopedagogía y a mayores me he formado en 6 cursos y 2 másters, todos ellos relacionados con la educación. Ante todo, agradecer a la Universidad Cooperativa de Colombia y a vuestra docente, doña Lina, así como a todos vosotros la oportunidad de poder compartir lo que he aprendido estos años con todos vosotros. Compaginándolo siempre con mi formación universitaria, fui profesor a nivel individual y en 3 centros desde los 18 años, y en 2 de ellos de prácticas y en otro durante 2 años con contrato profesional. Y en la actualidad abandoné la enseñanza reglada para crear mi propia empresa, Educa 2.0. Mi filosofía está clara y es completamente coincidente con vuestra asignatura. Aquí siempre se trabaja de forma autorregulada y el bienestar de cada individuo está por encima de cualquier resultado o nota académica. Y soy profesional de la psicología, orientado al aprendizaje y desarrollo de los pequeños, lo cual me hace tener algo claro, que primero soy docente, maestro, profesor o como queréis llamarlo. Debéis tener claro que el ámbito que estamos tratando, aunque sean enseñanzas para casos específicos y particulares, y lo cual nos obliga a tener una formación especializada, lo que hacemos, en último caso, es educar. Por ello, quiero animaros a que os planteéis una pregunta que yo me hago muchas veces: ¿qué es educar? Mientras os presento cuáles van a ser los puntos que vamos a tratar en esta conferencia, pensar 2 sinónimos de educar. Lo primero que pensé cuando me propusieron poder darles una conferencia fue: ¿qué les puede interesar? ¿Qué les puedo enseñar yo realmente? Y ciertamente todavía no tengo respuesta. Así que me planteé animaros a reflexionar sobre cosas fundamentales que he aprendido estos años que, por encima de cualquier publicación, me han ayudado y servido para empatizar con alumnos, padres y docentes y poder ayudarlos a todos. Una cosa tengo clara: tras salir de la universidad me han surgido aprendizajes a diario y, seguramente, haya aprendido más trabajando que en la universidad. Aunque también es cierto que sin mis estudios no entendería ni sabría cómo poder trabajar en ninguno de los casos. En el colegio, cada vez que iba a clase tenía 27 alumnos, 13 de ellos con dificultades de aprendizaje, unas más llamativas y otras menos. Y cada día necesitaba consultar nuevos libros, nuevas publicaciones, nuevas estrategias. Cada día trabajaba en el cole casi 9 horas y llegaba a casa y trabajaba otras 3, que no eran suficientes. El ser docente es algo que debe apasionarnos y enamorarnos. Es frustrante trabajar con niños que van bien. Os podéis imaginar lo frustrante que es trabajar con niños que van mal. Debéis saber valorar y apreciar y agradecer una pequeña y sincera sonrisa cada vez que el alumno acierte algo. Tener claro que la ilusión la veréis y se la devolveréis a su cara. Lo debéis recordar y recordárselo las próximas 15 veces que intente realizar una actividad y falle una y otra vez. De este modo, quiero analizar el mundo del estudiante, pues he visto que es algo que se tiende a obviar y a olvidar. La gran influencia del sistema educativo, los padres, profesores, compañeros, el propio aula. Evaluamos muchas veces en base a problemas que nos interrumpen el aprender de su modo normal. Este pequeño tiene dislexia, tiene TDAH, tiene Asperger, hay que corregir su lectura, su escritura, sus procesos relacionales. Todo cierto, pero todo insuficiente. Quiero animaros, antes de hablar de evaluación y diagnóstico, a que penséis sobre todo lo que un profesional de la educación debe gestionar para que cualquier caso pueda llevarse adelante. Así hablaremos de los problemas añadidos y bastante comunes que nos dan los sistemas educativos y los agentes, de los tipos de diagnóstico con sus ventajas y sus inconvenientes. Y, para finalizar, os presentaré cómo yo evalúo, cómo intervengo y cómo fui capaz de llevar un aula con carácter autorregulado, orientado a que cada individuo alcanzase el mayor bienestar que le fuese posible. Y ciertamente lo interesante es conocer esta realidad para poder enfrentarla y afrontarla. Hace un poco os pregunté que pensaseis 2 sinónimos de lo que era educar. Yo me lo planteo muchas veces. Ilusionar a un niño, creer que puede y podrá, sentir, crear, escuchar, empatizar,
con pequeños y padres y ver que, tras muchos años de lucha, la alegría y confianza vuelve a sus vidas. Transmitir y motivar. Superar retos personales e interpersonales mano a mano. Iluminar situaciones muy oscuras y tristes. Potenciar todas y cada una de las características, las buenas y las malas. Compartir experiencias y sonrisas que nunca olvidaréis. Fomentar pensamientos y hábitos sanos, por encima de efectivos o resultadistas, sanos. Transmitir en ambas direcciones conocimiento, observar cómo el bienestar poco a poco vuelve, y un largo sinfín de sinónimos más que podríamos recoger y nos harían caer en la cuenta que es una de las profesiones más bellas que hay. Nunca olviden que un buen tratamiento en el momento oportuno puede salvar una vida, no de la muerte, que no somos médicos, sí de la tristeza y del malestar permanente. Hablando de los sistemas educativos, que nuestra sociedad es globalizadora, con enseñanzas comunes e irrespetuosas con las individualidades de cada cultura, prima la macroidea en todos los ámbitos de la vida que la norma está por encima de lo exclusivo, excepto en el sector económico, claro está. Tenemos en los sistemas educativos un modelo de productividad propio de un sistema económico en el que todos tienen claro que o vales o no vales. Repito que el mundo que vivimos tiende a la globalización y, aunque parezca raro, esto también afecta a los niños. Las escuelas son centralistas y se debe aprender en ellas lo mismo. Seas de donde seas, en España existen varias regiones, con idioma, himno, bandera, culturas únicas y diferentes a las del resto de España, y ahí crecen muchos niños con costumbres y hábitos de vida que nada o poco tienen que ver con la vida de sus compatriotas. Tampoco se parecen sus necesidades de aprendizaje a las de un niño de una gran ciudad 100% ya globalizada. Desde pequeños ya tienen que enfrentarse, sin ser conscientes, a su primera gran decisión: ser como somos en casa o ser como todos. La tendencia del ser humano es de no llamar la atención y, sobre todo los niños, están más cómodos siendo como los demás. Y en este intento de ser como los demás, y en un modelo educativo cuya principal finalidad es crear individuos sumisos, con gran rendimiento y mucha productividad, desde los 6 años no son niños que aprenden felizmente. Son trabajadores con una jornada de 8 horas y 8 meses trabajando de 7 a 10 proyectos. Y, realmente, ¿qué es lo más común en niños de 6 a 12 años? Si se muere mi hámster, puedo pasarme 15 días de velatorio. Si una asignatura no me gusta, no la hago. Soy un niño, hago lo que me gusta, aún no soy responsable. Si un profe me cae mal o me grita, no trabajo. Si se metieron conmigo en el patio, no atiendo en clase. Si mi Pokémon favorito es capturado, uy, ahí sí que me puedo pasar incluso un mes sin hacer nada. Y con esto, no sigo el ritmo de todos. Desde los 6 años te hacen creer que no eres un niño normal. Desde pequeño te hacen ver que o vales o no vales. En la vida no puedes ser tú mismo. Tienes que ser como la norma. Si alguna inteligencia o capacidad, por lo que sea, ha quedado sin estimular y no es el momento más adecuado para que aprendas lo que en clase toca, es lo que toca aprender por ley. Ya te has quedado atrás. Ya empieza tu vida de ser menos que. Los más media, no voy a descubrir nada si digo que afectan en la vida de los niños, y lo que sí que quiero destacar es que los debemos gestionar, los debemos manipular, los debemos corregir. Ayudar a cada individuo, sobre todo, a que de manera autónoma los piense y sienta de forma feliz. Televisión, ordenadores, música, etc. Está más que demostrado los grandes tiempos de concentración que los niños mantienen. Debemos permitirles disfrutar de lo que les gusta. Son niños, pero estamos obligados a controlar sus tiempos. También debemos controlar sus contenidos. Tuve una niña que desde que salía de clase hasta que se acostaba veía la tele, fuese verano o invierno. Y al mismo tiempo pensemos en qué les enseña. Padre de familia, por ejemplo, son dibujos animados. Con total naturalidad habla de drogas, prostitución, maltrato, violaciones, como si fueran chistes.
Pero sobre todo, el mejor trabajo que podemos hacer es despertar su reflexividad y capacidad crítica hacia este tema. Pues en verdad son ídolos para los niños, los protagonistas de las series. ¿Y qué les enseñan? Debemos hacerles ver que en este mundo solo sale gente atractiva y presentan un ideal de belleza lejano a la realidad de la gente. Aprenden hábitos de moda en cuanto a ropa, estilos, pensamientos. Aprenden y ven como normal y habitual la violencia y las agresiones, el consumo de sustancias y posesiones. Se les incita a la promiscuidad sexual, se les determina cómo deben comportarse con amigos y familia, se les enseñan valores machistas. Tienen claros los roles que existen en la vida, aprenden pronto lo que es de chicos y lo que es de chicas. Debemos, en resumen, sentarnos y fomentar un pensamiento crítico hacia el tema, insisto, de respeto por las diferencias y los estilos personales, por recuperar valores de familia e individualidades, por crear una cultura de diversidad, aceptándola y enriqueciéndonos de todos los puntos de vista que podamos aprender. La familia, otro gran agente conocido que es el primer transmisor de educación y cultura, que es aquí donde se producen las primeras interacciones y los primeros vínculos emocionales, y es aquí donde aprenden también los primeros recursos relacionales y de interpretación del mundo, y emociones que éste nos produce. ¿Y cómo reacciona una familia cuando le dan la noticia de que su hijo tiene un problema académico? Desde luego que cambia el entorno familiar, de igual modo que cambia cuando saben que van a ser padres, cuando recién les nace un niño, cuando van por primera vez a la playa con el pequeño o cuando los dejas por primera vez en la escuela. La diferencia de toda esta lista de cosas es que estamos preconcebidos y sabemos cómo nos debemos sentir y lo agradable que es. Pero ¿quién nos enseña a enfrentarnos a un trastorno educativo de nuestro hijo? Al recibir la noticia, los padres es cuando pueden reaccionar negándolo y queriendo hacer ver que su hijo es como todos. Pues insisto, que ser diferente creen que es malo. También pueden reaccionar de forma agresiva hacia sí mismos, preguntándose en qué han fallado y castigándose en situaciones que, en la mayoría de los casos, no pueden hacer nada, ni tienen ninguna responsabilidad. Pueden caer en sensaciones depresivas, rindiéndose y viéndose sobrepasados por la situación. Puede ser que jueguen a ser profesores, vean que su hijo no accede al conocimiento y entremos en malas afectividades de gritos y castigos como si el niño lo hiciese a propósito. Dejan de ser padres y de poder disfrutar de la infancia de sus hijos para sufrir ambas partes a diario trabajando sobre algo que no pueden controlar. En definitiva, sin un buen apoyo que podamos darles, buenos consejos y transmitiendo tranquilidad y realismo, pueden caer en una impotencia que, sin duda, es la peor reacción que podemos obtener. Que se rindan y que crean que la suerte está echada. El tema del profesorado. Como en el resto de los agentes que estoy tratando, en ningún momento quiero decir que esto sea la exclusividad y lo único con lo que nos podemos encontrar. Sí quiero ponerles en aviso de que puede aparecer y que deben y tienen la obligación de controlarlo. La media de edad del profesorado es alta. Son realidades lógicas si pensamos en la edad de jubilación y la media para encontrar trabajo. Esto nos provoca en muchos casos, y como en la mayoría de los trabajos, un acentuado burnout y o desmotivación. ¿Por qué? Los profesores tienen una tendencia a la monotonía tras años de profesión. Años de objetivos no conseguidos y frustraciones que, por desgracia, pesan más que los éxitos. En muchos casos la formación está desfasada y no es oportuna para atender a las necesidades que los pequeños requieren, que incluso hace más habitual de lo que debiese frases como «es un burro» o «es que es muy vago». Todo lo contrario a individualizar y preocuparse de todos y cada uno de sus alumnos, la tendencia es a asumir rutinas cómodas y eficaces en la mayoría. Llego a clase, explico, pongo tareas y las corrijo. Aquí también los profesionales jugamos un papel fundamental. Cualquier docente,
Por cansado que esté y desmotivado y años que lleve trabajando, cuando aportas una nueva chispa y muestras interés, saca de dentro, aunque lo tuviese muy al fondo, ese sentimiento de segundo padre tan común en todos nosotros. Y es ahí cuando hará todo lo que esté en su mano para poder ayudar. En definitiva, es lo mejor que podemos conseguir con los agentes. Sacrificio, interés y entusiasmo. Son los valores que debe mamar el estudiante día tras día, experiencia tras experiencia y relación tras relación para aumentar exponencialmente sus posibilidades de éxito. Y el niño, con problemas de aprendizaje, ¿cómo afronta la vida del aula? Son nuevos retos, son nuevas experiencias, son incertidumbres, son obstáculos y zancadillas constantes, problemas, una vida en definitiva muy cambiante, que les presenta la primera imposición de ser responsables y 100% consecuentes con sus actos. ¿Y no es en verdad una paradoja que castiguemos tanto el fallo y el error, siendo estos los pilares del propio aprendizaje? Hasta los 6 años aproximadamente, un niño por norma tiene un pensamiento egocéntrico y se verá dentro del mundo según dicten sus resultados y las alegrías o tristezas que estos le aporten. Desde los 8 años como muy tarde ya tienen unos sentimientos muy marcados por la comparación con iguales que siguen un ritmo más alto, que aprenden mejor y más que ellos, iguales que muchas veces sienten como inalcanzables y que llega a costarles incluso mantener relaciones con los compañeros. Es aquí también donde ya podemos encontrarnos con el problema añadido de los roles. Jóvenes que para sentirse seguros dentro de su grupo tienen que ser el gamberro, el maleducado, el graciosillo o todas juntas. Momento en el que, si no intervenimos correctamente, no hacemos más que potenciar una espiral de autodestrucción. Y con todo esto, profesores, sistemas educativos, familia, la propia vida del aula. Pensemos. Mal, no seas burro, mal, mira a tu compañero, repítelo, eres un vago, trabaja, o apruebas o no hay excursión, mal, los demás aciertan, no haces nada, suspendiste, aprende de los demás, te vas a quedar sin televisión, mal. Podría preguntarles si consideran comunes o no este tipo de frases, pero supongo que la respuesta es evidente. Entonces nos encontramos con una retroalimentación continua desde todos los agentes de malestar, incompetencia y esa sensación que vaya si nos marca de que no somos capaces y los demás pueden y yo no. Trabajamos con niños en pleno desarrollo de su autoestima, su autoconcepto, su autoimagen, de más autos que hayan estudiado. Es la etapa de la vida más determinante para nuestra percepción de nosotros mismos. Y hablamos de cosas que es de sobra conocido, la gran determinación que en ellas tienen las emociones. Emociones incontrolables y no insanas, pues es una de las mayores virtudes del ser humano, poder sentir y poder emocionarse. Pero emociones que si nadie nos ayuda a entender, a asumir, a afrontar y nos muestra el camino, nos abrirán las puertas de una vida llena de tristeza, inseguridades y miedos. Ahora quiero mostraros cómo la autorregulación me ha servido para llevar un aula. Se puede enseñar a cualquier edad. Debéis adaptar las palabras y las metodologías al nivel de quien tengáis enfrente. Primero, hacer un estudio para valorar en qué fase de la dinámica de grupos se encuentran vuestros alumnos. Debéis determinar que están en la fase de autonomía y si no, debéis de trabajar para que estén en la fase autónoma. Si no, no conseguiréis nada más que una fiesta. El grupo con el que yo trabajé así, estuve durante un año para poder conseguir las normas. Tenían 8 años. Y no debéis intentar nada si no tienen normas comportamentales claras y correctas. Son dinámicas que exigen autonomía y trabajo en grupo. O tenéis bajo un control milimétrico todo,
o será un juego para ellos y una pérdida de tiempo. Es a destacar, como estoy diciendo, que estamos trabajando en pequeño grupo. Es muy importante que sepan trabajar en grupo. Hablo de equipos de trabajo de 4 o 6 personas. Todos se pueden expresar con naturalidad, no es como hablar para todo el aula, y hay suficiente diversidad de opiniones e ideas, no es como debatir dos niños. ¿Cómo debéis seleccionar los grupos? Hay una tendencia muy natural en profesores a poner alumnos buenos con alumnos malos, para ver si se les pega algo a los malos. Esto es un gran error. Debéis hacer un estudio de popularidad, por llamarlo de alguna manera. Simplemente hacer una pregunta. ¿Quiénes son tus 2 compañeros favoritos de clase? Hacérselo a todo el mundo y hacer un recuento. Cuando terminéis el recuento veréis quiénes tienen más votos y quiénes tienen menos. Equilibrarlos, ¿de acuerdo? Y a lo largo de todas las semanas buscar un hueco, donde sea, en la clase que sea, para hacer una actividad diferente, en la que sepáis que vaya a destacar ese chico menos popular, que el éxito de su grupo dependa de su participación. Ayudaréis a que se vaya integrando. Ya el trabajo autorregulado en sí. ¿Cómo se enfrenta un tema, por ejemplo, de la suma en matemáticas de manera autorregulada? Cada vez que empecemos un tema, sea el que sea y de la asignatura que sea, les mandaremos a hacer una lectura libre del tema, 5 o 10 minutos. A continuación se abre un debate de qué se va a aprender y ya determinaremos qué aprendizaje les costará más porque los expresarán peor porque no tienen ideas previas. Y al mismo tiempo os dejará claro si todos se han enterado de qué va el tema. En ese momento cubren un autorregistro con los aprendizajes que se han hablado previamente del tema. Así todo el mundo por escrito tiene claro qué tiene que aprender y saber en este tema. Entonces es cuando nosotros les marcamos las actividades que tienen que hacer. Imagínense, la 1, la 2, la 3, la 4, sobre una media de 12, que es lo que todo alumno va a poder llegar. Quien acabe antes, les mandamos más tareas incidiendo en las cosas que hayan fallado. Y los que son más lentos llegarán justos, pero habrán practicado todo y podrán verse que siguen los mismos aprendizajes que todos. Los autorregistros son muy importantes. Les dará la retroalimentación suficiente para ver que lo están consiguiendo. A partir de ahí empiezan a trabajar de manera autónoma. Que un ejercicio no lo entienden, no lo saben hacer. Hacemos un entrenamiento en verbalización. Deben de reescribir la pregunta que se les está haciendo con sinónimos. A partir de ahí vuelven a leer la información y los ejercicios resueltos que los libros suelen presentar. Si algo así no lo entienden, abren un pequeño debate con su grupo. Yo les ponía la premisa de que tenían que hablar como espías. Se les vendía como un juego y mantenían más el orden. Entonces entre el grupo le intenta ayudar, le intenta apoyar. Si aún así no fuese capaz de entenderlo, es cuando le tiene que preguntar al profesor, nunca antes. A partir de ahí llega el día, llega un alumno, ya he terminado, profesor, y entonces le corrigen las actividades. Ves dónde falla, se lo haces ver, completa la hoja de registros. Esto ya estamos en una fase de supervisión, dentro de las fases de la autorregulación, estamos en una fase de supervisión y los registros dejan claro dónde deben trabajar más. Al mismo tiempo, como tienen más tiempo que los demás porque ya han terminado, se les hace entrega de un nuevo plan de trabajo. Este es individualizado porque vamos a destacar más donde falla. Terminan todo, llega el viernes, imaginémonos que esto se empezó a plantear un lunes, estamos terminando un viernes con el tema que nos toca, se corrige todo el mundo cubre su hoja de registros y ya se empieza a preparar el examen. ¿Cómo preparamos el examen? Cogemos un calendario, los niños apuntan todas sus actividades de por las tardes, obligaciones, guitarra, fútbol, lo que sea, y en los huecos libres reparten. En este tema de matemáticas tengo 12 contenidos a aprender, pues 2 para este día, 2 para este, 2 para este, y siempre les destacamos que los últimos días tienen que tener todo claro y que son para repasar. ¿Y por qué digo que esta manera de trabajar es sana? Y con sana quiero decir feliz. Sin duda el término y objetivo más presente en la psicología de las últimas décadas. Potenciamos sus funciones ejecutivas como recursos cognitivos. Ellos solos gestionarán su aprendizaje, viéndose capaces y superando sus dificultades. Aprenden a regular sus impulsos y se evitan toda la problemática futura asociada.
Adquieren responsabilidades para escoger lo que debo hacer por encima de lo que me gusta. Aprenden a organizarse y tienen tiempo para todo y pueden disfrutar también de sus intereses y motivaciones. Les enseñaremos a comprender sus emociones, haremos ver que sentimientos como fracaso y error es común en todas las personas, que está bien que equivocarnos nos duela, pero no debe cohibir las ganas de seguir trabajando. Si alguien termina las tareas tendrá más, pero el número de tareas, insisto, que están pensadas para que un alumno medio acabe en los tiempos que le marcamos. Quien no termine tendrá un poco de trabajo para casa. De esta manera estamos haciendo que consigan una comparativa social positiva. Todos alcanzan su nivel óptimo, pues la individualización prima. El tema de los deberes, solo cuando un alumno se atasque. Evitar los deberes para casa. Tengo chicos trabajando aquí que tras salir de su jornada laboral en la escuela me vienen y tienen 6 actividades de matemáticas, 6 de lengua, 6 de inglés y están 3 horas trabajando ellos solos, cada tarde, de lunes a viernes. Me parece personalmente un pecado y que no aporta nada. Los deberes, repito, solo si algo se atasca, que se acostumbren, que si algo me cuesta, tengo que hacer un esfuerzo extra. Hasta ahí, no tengo que hacer un esfuerzo extra día tras día, tras día, tras día, lo cual me puede convertir en una rutina de desánimo y desmotivación. Y entonces, con todo esto estamos consiguiendo que ellos sean quien se enfrenten al conocimiento y quien lo cree. Nada les viene impuesto. Y es aquí cuando autoconcepto, autoimagen y autoestima se ven reforzadas y potenciadas. Pasamos ya a tratar el tema de la evaluación y de la intervención. ¿Les suena el efecto Pigmalión? Nos explica la influencia en nuestros resultados de las expectativas que los demás tengan en nosotros. En educación se demostró dentro de una clase en la que de manera aleatoria la mitad de los alumnos se dijo que eran los buenos y la otra mitad se dijo que eran los malos, de manera aleatoria. Curiosamente, los que más esperaba de ellos, o los que se creían que eran buenos, sacaron mejores resultados que los que se creían que eran malos. Una vez que hagamos una evaluación, nos podemos encontrar con este problema. El tema de los diagnósticos, ¿qué sabemos, qué tipos y cómo nos condicionan? Ya hemos hablado de cómo los agentes pueden asumir la noticia y cómo nos pueden condicionar. Es nuestra misión tener claro que cuando detectamos algo y nos atrevemos a diagnosticarlo y a comunicárselo a las familias, estamos cogiendo un compromiso de apoyo, ayuda y compromiso hasta donde nos permitan. Para los no profesionales hay una línea muy confusa entre informe, valoración, evaluación, diagnóstico. De todos modos, cuando un padre recibe la noticia de las particularidades de su hijo, sea por la vía que sea, así como docentes, compañeros, que también se acaban enterando, debemos tener mucho cuidado para poder gestionar y evitar que hayamos puesto una etiqueta que le acompañe el resto de su vida, limitando sus posibilidades como persona por encima de estudiante o niño. Es lo que se dice un efecto Pigmalión negativo. Decimos lo que tiene y acabamos nuestro trabajo. Un gran problema. Con todo esto no quiero decir que los diagnósticos sean innecesarios, al contrario, son muy importantes. Pero sí quiero destacar que el diagnóstico por sí solo no nos va a aportar nada. Debemos pelear por un efecto Pigmalión positivo. ¿Cómo? Haciendo un trabajo de detección e intervención temprana que nos va a permitir sensibilizar a la familia, compañeros y profesores, educar en respeto, superación y sacrificio, posibilidad de adaptar la educación a las posibilidades de cada pequeño y a sus ritmos, aumentar sus vivencias de éxito y, correlativamente, su felicidad. Evitaremos perjuicios en su autoestima y crear problemas añadidos. Y mejoraremos su vida presente, pero sobre todo su vida futura. Ahora quiero hablaros de mi sistema de evaluación y de trabajo, no como el mejor o el único, pero todo profesional debe absorber de todas las fuentes que pueda y crear su metodología con la que se sienta cómodo y obtenga resultados. Sin duda, sería un orgullo que cuando tengan que decidir qué profesionales quieran ser,
se acuerden de una sola idea de este sermón evangélico que les estoy dando. Siempre, lo primero que hago en la primera entrevista es recoger los datos relativos a una anamnesis. Con ella me permite tomar una visión general de lo que está sucediendo con el caso que tenemos. Es cuando nos toca hablar, a partir de hacer la anamnesis, con colegas, levantar el teléfono, antiguos profesores de universidad, logopedas, psicólogos, siempre en busca de nuevas tendencias o ideas que te tranquilicen y refuercen lo que ya sabes, o te muestren y enseñen algo desconocido y útil. Pues lo primero que tenéis que saber que como mínimo en vuestros primeros casos vais a tenerles mucho respeto. Empezaréis a daros cuenta de la gran responsabilidad que tenéis. El siguiente paso tras la anamnesis y hablar con los amigos es realizar un análisis de tareas, ya sean académicas, motrices, relacionales. El caso al que os enfrentéis guiará cómo debéis analizar, qué debéis analizar. Lo más importante de este paso es no sacar conclusiones precipitadas, hacer una descripción lo más precisa posible y utilizar fotos, grabaciones, audio, vídeo, lo que esté a vuestro alcance y preciséis. Tomar nota de todo para poder reflexionar con calma al acabar la sesión presencial con el alumno. Después, suelo hacer una observación naturalista. Para mí es la gran olvidada en muchos profesionales. Desde mi punto de vista, carece de sentido poder juzgar el trabajo de un niño fuera de su ambiente natural, el aula. Nos daremos cuenta en muchos casos la gran cantidad de elementos distractores que, sin tener que ser la causa del problema, podemos descubrir que no hacen sino agravar la situación. Ahora, y con todo ya claro, llega el momento de confirmar todas nuestras sospechas, y es cuando tenemos que hacer pruebas estadísticas, test, cuestionarios, registros, todo lo que necesitéis en cuanto a tiempos y materiales para aclarar hasta el último detalle. Sed muy cuidadosos, que la hora en la que evaluéis a los niños sea la mejor, que no esté cansado, que no sean muchas pruebas seguidas durante mucho tiempo, que no presente ninguna situación anímica que nos pueda manipular los resultados. Y, sobre todo, que esté preparado por desarrollo y entienda la actividad. Parece una tontería, pero son errores más comunes de lo que parece. Si no fue necesario hasta el momento, toca sentarse con padres, docentes y otros profesionales que previamente llevasen el caso. Y digo después y no antes para no condicionar vuestro trabajo. Debéis ser valientes y autónomos, pero nunca creáis que tenéis la verdad absoluta cuando lleguéis a una conclusión. De la información de los demás vais a caer en la cuenta de muchos de vuestros errores. Es imposible que nadie esté acertado en todo. Lo importante de vuestra evaluación y lo que va a hacer que sea buena es que os fijéis a nivel relacional, emocional, académica, desarrollo motriz y, sobre todo, atendiendo a los defectos, pero también a las potencialidades. Nunca acabaréis de descubrir un niño y del control continuo y de las conversaciones continuas con otros agentes, iréis descubriendo día tras día nuevas pistas que pueden llegar a ser valiosísimas. Ahora sí que estéis preparados con toda seguridad para poder presentar vuestro informe y vuestro plan de intervención. La primera sesión con Pepa realicé anamnesis y la escuché leer, escribir, hacer operaciones y expresarse. Valoré que se recogían informaciones recogí informaciones sobre la trayectoria escolar, sobre el núcleo familiar, sobre los estilos y hábitos de vida propios de su desarrollo. Por dificultades durante el parto, descubrí que había un seguimiento continuo por parte de los médicos en los primeros años.
y valoró todo normal, es decir, estaba todo muy milimétricamente controlado por las dificultades en el parto. Esto nos favorece. Hay que hacer un buen estudio también del desarrollo sensoriomotor de los pequeños. Muchas veces nos dará pistas que no os podéis ni imaginar. Y todo esto siempre hablo de manera general porque no tiene sentido poner a concretarme dentro de todas las problemáticas con las que nos podemos encontrar cómo la fase de desarrollo sensoriomotor afecta. Sí que cuando esté realizando lecturas y formándoos con nuevas publicaciones o lo que encontréis, veréis muchas veces todas estas cosas de las que os estoy hablando. En este momento en el que vino Pepa, sus resultados académicos eran malos. Estaba en tercero de primaria y tenía una exigencia y un ritmo este curso que no era capaz de seguir. Manifestaba a su familia que tenía un trabajo de horas cada tarde y días cada vez que tenían que preparar un examen. Y las notas eran fracaso tras fracaso. Esto nos llevó a que la pequeña Pepa asumiese y tuviese ya preconcebida mucha inseguridad y continuamente buscaba tu supervisión y tu corrección, tu aprobación para determinar si eso está bien. Aunque creyese que estaba bien, se lo tenías que decir tú. La familia socioculturalmente era medio baja y si no lo sabéis, hay estudios que demuestran la correlación entre el posible fracaso escolar y la socioeconomía de una familia. En cuanto a la letra, cargaba mucho con el lápiz, con trazos ininteligibles, mala espaciación entre las letras, mal trazo de las propias letras, mala dirección, etc. Una lectura lenta, con muchos errores, silabeo, mala velocidad, inversiones, omisiones, sustituciones. Y como expliqué, en esta primera sesión solo recojo información y la describo con el mayor rigor y objetividad que puedo. Solo recoger y nada más. La segunda sesión aproveché para realizar informes y valoraciones previas, así como por solicitarle las libretas y fichas que hacía en el colegio. Valoré con un informe previo que se había basado en pruebas estadísticas y que concluía problemas de lectoescritura y atencionales. Era un informe muy limitado y que poco se profundizó. No era necesario prueba ninguna para concluir dificultades en lectoescritura. Además, no presentaba ni recomendaciones para docentes ni profesores, ni valoraba los puntos fuertes de la pequeña Pepa y no presentaba ningún plan de intervención. Analicé también sus fichas y libretas. Una caligrafía en cuanto a tamaño, calidad y carga del lápiz muy distinta. Actividades complicadas, la letra era malísima. En actividades más sencillas seguía siendo mala, pero legible. Era una pista bastante clara de que la ansiedad le estaba condicionando a la hora de hacer las tareas. Presentaba muchísima desorganización y muchísimo caos. Y entonces es cuando realizo un par de pruebas atencionales. La primera le digo que es difícil y los resultados son malos. La segunda, siendo del mismo nivel, le digo que es fácil y los resultados son buenos. Es cuando descarto ninguna dificultad atencional por parte de la pequeña. Empiezo también a realizar pruebas para determinar su proceso lector y su proceso escritor. La realizo en 3 sesiones diferentes, cada una de ellas de media hora, para evitar cansancios que nos interfieran en los resultados. Y encuentro errores a nivel de procesos perceptivos, léxico. A nivel de procesos perceptivos, los movimientos acádicos eran muy limitados y las fijaciones eran excesivas. El procesador léxico, valorando su ruta visual, comprendía mal homófonos, tenía problemas con lectura de palabras, lectura de palabras contenido. Claramente esta ruta estaba afectada. Y valorando su ruta fonológica, estaba no exageradamente afectado, pero en ciertas actividades de lectura de pseudopalabras sí. Entonces, siempre tenéis que tener claro que aunque una de las rutas, por ejemplo, cuando estáis haciendo un trabajo más logopédico, trabajando con una lectura, con una escritura, una de las rutas no esté afectada en todos sus aspectos, si encontréis un error en uno de sus aspectos, corregirlo, que no va a hacer más que favorecer. Cuando se valoró la conciencia fonológica, cometía errores en unas actividades y en otras sí. Lo que tenía claro es que no seguía un patrón común, que la conciencia fonológica no estaba realmente afectada, sino que eran actividades que seguramente no estuviese entendiendo. Los errores eran muy aleatorios, dentro de la misma actividad una vez te fallaba, otra vez no.
Estaba respondiendo de manera completamente al azar para salir del paso. No entendía lo que se le estaba pidiendo en la mayoría de las actividades, y las que comprendía lo hacía bien. Por eso descarté que pudiese haber ningún problema de la conciencia fonológica. Estar siempre pendientes que entienda la actividad. Si no, diréis que tiene un problema cuando a veces simplemente el problema es vuestro por haber explicado mal la tarea. Descubrimos también una memoria a corto plazo limitada. También encontraréis muchísimas actividades para poder trabajar esto, ¿vale? Y su procesador semántico tenía problemas al extraer las ideas y responder preguntas inferenciales. Su comprensión lectora. Con todo esto, ahora es cuando paso a los profesores a cuestionarios, los cuestionarios a padres, a profesores, a la propia pequeña Pepa, y entonces es cuando consigo determinar su vía de aprendizaje más efectiva, determinamos cuáles son sus motivaciones, determinamos cómo se relaciona con iguales, y por último concluimos que presenta un trastorno específico de la lectura. Se informa a los padres y se les hace ver que la edad es muy buena para corregirla y atenderla, que pueden corregirse los errores con trabajo y que debemos darles mucha calma y mucha afectividad de compromiso, de superación y de positivismo. Casi todos los errores, les destaco, que se ven agravados por su ansiedad y su autoconcepto se está viendo afectado. Los padres deben de ser afectivamente muy empáticos para que la niña regule sus emociones de malestar. Y esta es la mejor misión que le podéis aportar a los padres. Encargarse de hacerles felices hacia el estudio con sus hijos, sin que sea un problema que suspenda un examen, que les hagan ver y que los niños se preocupen de día tras día, en este caso Pepa, que si hoy es lunes, el martes Pepa tiene que ser mejor estudiante, el miércoles Pepa tiene que ser mejor estudiante, que hagan un trabajo de comparación consigo mismos y que siempre se planteen objetivos realistas que puedan alcanzar pasito a pasito, step by step. ¿Cómo intervenir? Pues la intervención habéis de presentarla a padres y a docentes y a otros profesionales. Evidentemente, en el caso de padres deberéis reuniros e ir explicándoles todo con detalle. Es el primer momento para sensibilizarlos y mostrar vuestra tranquilidad y positivismo. Lo van a necesitar. Les haréis entender qué le ocurre a su hijo y podréis recomendarles cómo enfrentar la situación. Una de las primeras pautas que van a mejorar su calidad de vida es animarnos al refuerzo positivo a través de premios, para que consigan, es decir, cada vez que tengan una conducta que queremos conseguir, que lo refuercen con premios, con cariño, con lo que sea. El castigo vais a ver que ya está presente en sus vidas. Dejar claras todas las reuniones, las sesiones secuenciadas perfectamente en contenidos y tiempos, y establecer vías de comunicación entre escuela, padres y demás profesionales. Una buena coordinación en cuanto a esto, yo voy a trabajar esto, la escuela se encarga de esto, los padres por vuestro lado esto, con charlas periódicas para poder intercambiar impresiones, va a mejorar mucho el trabajo. Y lo más importante, el plan de intervención tiene apartados muy sencillos que debéis tener en cuenta. Podréis hacerlos más amplios si lo queréis, pero vamos, estos apartados nunca deben faltar. Determinar qué tiempo se considere oportuno para la intervención. Si el caso fuese complejo y tuvieseis mucho que corregir, planteáis todos los objetivos y secuenciáis el orden en el que lo afrontaréis, según la importancia. De tal modo que para el primer objetivo, imaginémonos la escritura, corregir el tamaño de la letra, le voy a dedicar 3 semanas, durante 3 sesiones, las actividades van a ser estas y los resultados a los que quiero conseguir son estos otros. Tener claro que cuando tengáis una manera de trabajar os puede funcionar con 400 y quizá con el caso 401 no os funcione. Vais a tener que ser muy observadores y tener una capacidad de adaptabilidad muy grande, estar en continua reevaluación. Las metodologías descubriréis que Internet es una fuente ilimitada, que con una buena selección de palabras clave descubriréis muchísimas ideas. Tened claro que no vais a encontrar una fórmula mágica que cure la dislexia, pero sí que dentro de todos los procesos que están afectados en la dislexia vais a encontrar, para trabajar la velocidad lectora, los movimientos acádicos, por separado vais a encontrar mucho material.
Tener rigor en cada sesión, dejar claro qué objetivos tiene, qué deben saber los padres, qué vais a trabajar, cuánto tiempo, qué actividades se harán, y al acabar, describir siempre lo llamativo y sacar conclusiones. No lo dejéis para mañana, aunque os parezca que no, aunque os parezca que os vais a cargar de todo, la memoria a corto plazo ya sabéis que es limitada. Y poco más. Mensualmente tenéis que controlar si se está consiguiendo, si no, si hay que cambiar o no. Y trimestralmente, yo personalmente, vuelvo a hacer un informe psicopedagógico. Sin más, agradeceros de nuevo vuestro tiempo. No olvidéis que ofrecemos un servicio, pero que trabajamos con niños, con muchísima vida por delante. Y que por encima de que acertéis o os equivoquéis algunas veces, nunca os van a olvidar y podréis estar 100% orgullosos si trabajáis con pasión, esfuerzo y mucha empatía.